Hola, Dios los bendiga, hermanos y amigos. En esta ocasión es una bendición grande poder llegar hasta la comodidad de su hogar, hasta el lugar de su trabajo, para que juntos podamos tocar un tema de trascendental importancia. Vive para agradar a Dios. Vive para agradar a Dios. Y vamos a estarnos basando en Hebreos capítulo 11, versículo 5, donde dice la palabra del Señor, que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios por esta bendición. Cuando uno se enfoca en aquel que lo ha llamado y vive para agradar a aquel que lo ha llamado, empieza a dar testimonio agradable delante del Señor. No busca dar testimonio para los hombres. No busca agradar a los hombres, por decirlo de una manera más práctica. Porque Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Usted y yo no hemos sido llamados para agradar a los hombres. Usted y yo hemos sido llamados para agradar a Dios. Basta ya el tiempo que vivimos en nuestra vida pasada, buscando agradar en deleites, en placeres, en muchas cosas que desagradaban a Dios. Nosotros buscábamos agradar a nuestros familiares, a nuestros amigos, y a cuántas personas nosotros buscábamos vivir para agradar a otros, para tener contentos a otros. Nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, cuando tú ves en Marcos capítulo 11, tú ves que Él es recibido, bendito sea Dios, por un pueblo diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo recibieron con alegría y con gozo, pero el Señor Jesucristo sabía que esos mismos que lo habían recibido en ese momento eran los mismos que en Marcos capítulo 15 lo iban a estar entregando, cuando Pilato estuviera preguntando, ¿y qué haremos con el rey de los judíos? ¿A quién llaman ustedes rey de los judíos? Pues bueno, ¿cuál fue la respuesta de aquellos mismos que quizás estuvieron alabando, hablando bien del maestro, reconociendo quién era el que iba entrando por aquellas calles? Bueno, ¿qué dijeron en ese momento? Crucifíquenle, crucifíquenle. Por eso el Señor Jesucristo sabía a lo que venía. Cuando, por ejemplo, los discípulos se van a comprar comida y regresan y lo hallan junto al pozo con la samaritana, Él les dijo, mi comida es que yo haga la voluntad de Dios. El Señor siempre se enfocó en venir a cumplir y hacer la voluntad de Dios. Él no vino para agradarlo a usted o para agradarme a mí. No, Él vino para hacer la voluntad de Dios. Y ejemplo tenemos en Él. Así que nosotros tenemos también que buscar agradar a Dios. Yo sé que a veces a algunos no les va a gustar la predicación o el mensaje que Dios va a traer a la vida de cada uno, y van a hacer determinados comentarios. Y muchos de aquellos que buscan agradar a los hombres, eso lo va a mover, eso lo va a desestabilizar, eso va a hacer que pierda la fe, la confianza, y que pierda esa palabra que tal vez Dios ha puesto para un pueblo, porque teme a ese pueblo o lo que va a decir ese pueblo. Cuando usted es llamado a ser siervo de Jesucristo, usted busca agradar a Dios.
y no a los hombres. Por ejemplo, tenemos el caso de Saúl. Saúl fue escogido y fue rey del pueblo de Israel, pero cuando Dios le da una importante misión, él desobedece. Y sabe, una de las características que los siervos o las siervas hacen que agrade a Dios es de que buscan, bendito sea Dios, obedecer a quien lo ha llamado. Buscan mantenerse en ese estado de siervos a quien lo ha llamado. Por ejemplo, ahí en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice: se complace Jehová de tanto holocaustos de víctimas como en que obedezcan la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros. A veces nosotros sabemos que Dios ha hablado, sabemos que Dios ha dirigido, y a veces uno es desobediente. Uno es desobediente a esa voz, y Dios no quiere que nosotros simplemente vayamos a un culto o que escuchemos un mensaje por medio de estos medios, no. Y que nos quedemos solamente y digamos, qué bonito aquello. No, la Biblia dice en Santiago que Dios quiere que nosotros no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Dios no se complace, esa palabra de complacerse, o sea, no se siente agradado cuando nosotros somos desobedientes a su voz. Estamos desechando su palabra, estamos poniendo su palabra en poquedad. Dios no quiere eso. No se complace que nosotros tratemos de cubrir esas áreas de que somos desobedientes a su palabra, trayendo una ofrenda o trayendo tal vez nuestro diezmo, trayendo tal vez... No. Todo eso tiene que ir complementado en conjunto para que sea agradable al Señor. Hay una alabanza bien hermosa que se llama ofrenda agradable. De nada hay una porción que dice ahí: de nada me sirve cantar por cantar. Y en la vida de Enoc, bendito sea Dios, se ve que quizás una de las características que él tenía era que era obediente a la voz de Dios, era obediente a su palabra, bendito sea Dios, porque dice que él, antes de ser llevado para el cielo, antes de ser traspuesto y no ver muerte, él dio testimonio de haber agradado a Dios. Era alguien que no, amados hermanos, también era movido por lo que se estaba viviendo en aquellos días. No era movido por lo que se estaba viviendo en aquellos días. Por ejemplo, Dios espera de nosotros un culto racional. O como dice Romanos capítulo 12, versículo 1, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No nos conformemos a este siglo, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando hay alguien que no va junto con la corriente de este mundo, porque Santiago es claro, Santiago 4:4 dice de que si nosotros somos amigos del mundo, nos constituimos también enemigos de Dios en ese mismo instante. Así que no podemos conformarnos a este siglo, no podemos vivir como vive toda la gente en este siglo. No podemos ser cristianos de apariencia. Tenemos que tener una relación y tenemos que tener una vida que agrade a Dios, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo. No solamente como decíamos que decía aquella porción de esa alabanza, no solo cantar por cantar, no solo
ofrendar por ofrendar, sino que todo lo que hagamos sea agradable delante del Señor en obediencia a su palabra, dando, amados hermanos, testimonio, también haciendo que nuestro ser no se conforme a este siglo, bendito sea Dios, sino que nosotros vayamos buscando, Señor, esta es tu voluntad. Señor, lo que estoy a punto de hacer es agradable delante de tus ojos. Señor, bendito sea Dios, esto que estoy a punto de hacer puede ofenderte, porque nosotros no podemos desechar su palabra, amados hermanos. Porque Saúl lo que se preocupó fue por agradar a la gente le pareció bien de esa manera y él dijo, está bien, porque él temió a la gente y desechó la palabra de Dios. Y cuando él desechó la palabra de Dios y buscó el favor de los hombres, dejó de ser siervo de Dios, como la palabra del Señor dice, y dice que por él haber desechado la palabra, Dios lo desechó a él. O sea que nosotros podemos, amados hermanos, buscar el favor de los hombres y estar tratando de buscar el favor de Dios. Nos podremos llevar una sorpresa en aquel día, que nosotros seamos también desechados. Así que tenemos que tener cuidado en estas cosas. Por ejemplo, Elí, amados hermanos, se preocupaba más por la fama que tenía él en sus días, que no era buena la fama que sus hijos presentaban, amados hermanos, metiendo mujeres al lugar donde se presentaba, amados hermanos, sacrificio delante del Señor. No era buena esta fama que se conocía de ellos. Él estaba preocupado más por la fama que podía tener delante de la gente que por lo que Dios podía pensar de él, o que si Dios se sentía agradado de lo que él estaba haciendo. Y la Biblia dice que él nunca les presentó estorbo a sus hijos. Él nunca les presentó estorbo a aquello. Él lo conocía, él lo sabía, pero nunca les presentó estorbo. Dios no quiere que nosotros simplemente tengamos conocimiento de su palabra y de lo que es bueno y lo que es malo. Él quiere que nosotros presentemos un culto racional, que demos testimonio y que seamos obedientes a su palabra. Y eso muestra que nosotros tenemos fe en él. Y la fe hace que usted sea obediente. La fe hace que usted camine en obediencia al Señor. La fe hace, bendito sea Dios, que lo espere a él, y porque usted lo está esperando a él, busca agradarlo a él, busca dar testimonio para él. Usted sabe que su jefe no puede estar en todo tiempo en ese lugar, pero sabe que el que le abrió las puertas y el que lo llevó a ese lugar está ahí. Dios está ahí, bendito sea Dios. Usted no puede ver que quizás su pastor, su líder, su diácono, el diácono de su iglesia pueda hacer que esté ahí donde usted se mueve o se desenvuelve diariamente. Pero usted tiene que saber y tiene que recordarse que a quien usted sirve es quien sigue estando ahí, y Dios no puede ser burlado. Mira, Elí desechó los preceptos de Dios y parecía que servía a Dios, pero no era agradable delante de Dios lo que él estaba haciendo. Saúl también parecía que servía a Dios, trajo lo mejor, los mejores corderos, lo más gordo, pero no era agradable delante de Dios, no fue ofrenda agradable delante de Dios. Usted puede ver, Caín también presentó ofrenda en sus días, pero no fue agradable delante de Dios, porque su corazón estaba lleno de maldad. Usted me entiende en esta hora de que no solamente nosotros tenemos que tratar de cubrir, como quien dice algo, no. Nosotros tenemos que buscar dar testimonio delante de Dios
de quien conoce nuestros pensamientos, quien conoce nuestro corazón, quien conoce todo nuestro ser, bendito sea Dios. Así que hay otra parte que se me quedaba. En el verso 3 de Romanos capítulo 12 dice la palabra del Señor. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hay que mantenerse, no a medida Dios lo va a uno escalando, a medida Dios lo va a uno bendiciendo. Y allí es donde a veces Dios nos empieza a bendecir, a veces Dios nos empieza a abrir puertas, a veces Dios nos empieza a llevar a lugares, a veces Dios nos empieza a utilizar de una manera que nosotros mismos quedamos sorprendidos. Y allí es a veces donde el hombre que se desenfoca desagrada a Dios. Algo que ha sido llamado para poder presentarse delante de Dios agradable, buscar más su voluntad, cuando el hombre deja que se meta el orgullo, el hombre deja que se meta también la altivez y empieza a sentirse mayor o mejor que el hermano o que la hermana. Entonces usted está desagradando a Dios. Mire, Caín sintió celos ¿y qué fue el resultado final? Bueno, el resultado final fue que mató a Abel. Mató a Abel. ¿Sabe, amados hermanos, bendito sea Dios? Nosotros tenemos que buscar llevar una vida agradable delante del Señor. Porque solamente aquellos que busquen llevar una vida agradable delante del Señor son aquellos que van a ser llevados también en el arrebatamiento. Bendito sea Dios, porque sin paz y sin santidad, la Biblia dice, nadie verá al Señor. Busquemos vivir para el Señor, y no tanto por lo que digan los hombres, ni por el temor a los hombres, sino buscando agradar en todo, y buscando conocer cuál es la voluntad agradable a la cual Dios nos ha llamado. Presentar sacrificios vivos. Amén. Dios te bendiga y Dios permita que nos podamos ver en la próxima entrega. Dios te bendiga poderosamente ahí y gracias por ser parte también de este ministerio. Nos vemos en la próxima.